Pues nada, mis queridos hermanos, después de este maravilloso tiempo compartiendo, ¿no? Dando gracias a Dios por cuán grandes cosas ha hecho Él en nosotros y por medio de nosotros. Y no solamente eso, sino como lo decía la hermana Antonia, por quién es Él. Después de este maravilloso tiempo de acción de gracias, donde hemos dado testimonio, vamos a continuar, como no, con la palabra del Señor. Y bueno, damos gracias a Dios, y lo decía el hermano Marco, de estar este sábado aquí, que ya el sábado pasado no pudimos estar porque estábamos reunidos en asamblea. Y bueno, quería agradecer también públicamente a la Iglesia Nueva Jerusalén de Yuncos, la cual acogió este año la asamblea y la verdad que nos trataron, bueno, Marco está testigo, nos trataron bienísimo. Así que muchísimas gracias a su pastor, el rector también, y rector de Informa, y también a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. La verdad que un 10 de 10. Y bueno, mis queridos hermanos, como siempre vamos a ponerle título a esta predicación, ¿no? Para que mi hermano pueda ponerlo en las redes sociales. Y además también nosotros más o menos ya por el título sabemos de qué va a ir, ¿o no? Es como cuando leemos el periódico, ¿no? Vemos el título, vemos, ¿cómo le dicen esto? El titular, el cabezal, el titular, y ya sabemos de qué va la noticia. Vemos, el Atlético de Madrid ganó 4-0 al Barcelona. Ya sabe que va a ir bien la noticia. Ya sabe que la noticia es un motivo de alegría, ¿no? Y que el Cholo está contento. Hombre, no vas a esperar después de ese titular encontrarte una noticia de Pedro Sánchez. Esperemos que no, que también se mete, a lo mejor. Pero este es el título que le vamos a poner, que le hemos puesto a la predicación de hoy, que va mucho acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y dice este título, ¿por qué he de temer? Puedes tomarlo como una pregunta o puedes hacerlo a modo de afirmación. En ti está el poner el título de la manera que tú quieras. ¿Por qué he de temer? Y vamos a tener como texto de referencia uno de mis profetas favoritos del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías. Más concretamente el capítulo 41, versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Es un versículo yo creo que conocido por todos y cada uno de nosotros. Mantengamos por ahí un ratito nuestras Biblias abiertas. En breve iremos a la lectura de esta palabra, de este versículo. Y Emilia, Amadeu, si ve que bajo la voz, me hacen así y yo elevo la voz, sin problema ninguno. O Juan o Kevin, me lo dice y yo vengo a memoria. Bueno, sabemos o debemos saber como cristianos que la Biblia, esta palabra de Dios, es una fuente inagotable para nosotros de consuelo y de fortaleza. Lo sabemos, ¿verdad? O por lo menos debemos saberlo. Una de las frases más repetidas que encontramos en la Escritura es, no temas. ¿Sí o no? Aparece numerosas veces en la Biblia, recordándonos de alguna manera constantemente que del amor y la protección de Dios sobre nosotros. En nuestro versículo principal, o el versículo que tenemos de referencia en el día de hoy, encontramos una promesa poderosa y reconfortante. Y ahora sí te invito a que leas conmigo esta palabra. Dice así Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Aleluya. Uno de los grandes versículos, por lo menos para mí, de la Escritura, uno de los más reconfortantes. Este versículo, mis queridos hermanos, por lo menos a mí, me habla directamente a los miedos, a mis ansiedades, a cualquiera que sea la circunstancia por la que esté atravesando, asegurándome de que no estoy solo, asegurándonos a todos nosotros de que no estamos solos. En el mundo actual, en este mundo en el cual vivimos, mis queridos hermanos, enfrentamos muchos desafíos, enfrentamos muchos temores. Desde problemas personales, que todos tenemos, ¿verdad? Hasta crisis globales en las cuales estamos viviendo. El miedo, por lo tanto, puede fácilmente apoderarse de nosotros.
Pero por el contrario, Dios a través de su palabra nos ofrece una promesa que trasciende el tiempo y cualquiera que sea la circunstancia. Nos invita, como acabamos de leer, a confiar en su presencia constante. ¿Entendiste esto? Una presencia constante y su ayuda que siempre estará disponible para ti y para mí. Dios, mis queridos hermanos, nos asegura su presencia continua diciéndonos: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esta afirmación, mis queridos hermanos, es fundamental. Es la base, es el cimiento de nuestra fe. Saber que Dios está con nosotros nos da la fuerza, o nos debería dar la fuerza, para enfrentar cualquier desafío que vamos a pasar en esta vida. Porque tristemente, te lo voy a decir, ya si no te has enterado, que yo creo que a esta altura de la vida, porque la mayoría de nosotros ya pintamos canas, hay muchos desafíos que enfrentar. Hay muchas dificultades. Hay muchas tribulaciones. Hay muchas tormentas. Pero en la Biblia vemos, mis queridos hermanos, siempre la Biblia, la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta, mucho más que suficiente. Ya vemos que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde una etapa de la Biblia hasta la otra etapa de la Biblia, encontramos a un Dios que camina continuamente con su pueblo. Recordamos cómo se paseaba, ¿con quién? Con Adán y Eva, ya en ese huerto en Edén, a la hora más fresca. Imagínate esa imagen. Y vemos en el libro de Apocalipsis cómo vamos a compartir una eternidad con Él, mis queridos hermanos. En Mateo, para aquellos que hablan del Antiguo Testamento, fue en el año pasado, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 20, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, nos reafirma de alguna manera esta promesa diciéndonos: he aquí, yo estoy con vosotros todos, ¿cuándo? Los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El pastor y escritor A.W. Tozer, uno de mis favoritos escritores, una vez dijo: la presencia de Dios es la cosa más maravillosa en el cielo y en la tierra. Esto resalta, mis queridos hermanos, la importancia de reconocer y confiar en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Tú has creído en Dios, tú eres hijo de Dios, su presencia va a estar constantemente contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar, mi amado hermano. Él no te va a dejar por un momento y luego va a volver a ti. No, no. Constantemente delante de sus ojos estás. Cuando sentimos su presencia, mis queridos hermanos, ahí es donde no hay lugar ya para el miedo. Cuando palpamos, experimentamos esa presencia única, el miedo se disipa. Para comprender completamente la magnitud de esta promesa que hemos leído, mis queridos hermanos, debemos considerar el contexto histórico y cultural del profeta Isaías. Lo que siempre digo, contextualizar el qué, la palabra de Dios. Irnos a ese tiempo, irnos al momento en el que fueron pronunciadas esta palabra. Durante el tiempo del profeta Isaías, cuando proclamó este mensaje, esta palabra que acabamos de leer, el pueblo de Israel enfrentaba grandes amenazas, como continúa hasta el día de hoy. Grandes amenazas de naciones muy poderosas que estaban a su alrededor, como podría ser Asiria o Babilonia. Sin embargo, la promesa de Dios, la promesa de la presencia constante de Dios, proporcionó al pueblo de Israel y a todos nosotros una esperanza inquebrantable en medio de esa adversidad. Esto nos enseña, o nos debería enseñar, que independientemente de cualquiera que sea nuestra circunstancia, la presencia de Dios siempre, siempre nos acompaña y nos protege. Aquí vemos, además, que el profeta Isaías nos recuerda que Dios no solo está con nosotros, sino que también nos fortalece. Porque continúa diciendo el versículo: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este es un recordatorio, mis queridos hermanos, para los cabezas cuadradas como yo, para los cabezones que tienen que darse 20 veces de cabezazo en el mismo muro, de que no es con nuestra propia fuerza, mis queridos hermanos,
Nunca lo ha sido, sino con las fuerzas que provienen de Dios. Yo antes, mis queridos hermanos, hasta no hace tanto, para serte sincero, tenía un problema y ¿sabes lo que hacía? Actuaba. Estaba diseñado para eso. Estaba ya adiestrado para actuar. Tenía un problema y actuaba primeramente. Intentaba solucionar el problema y cuando veía que el problema no se solucionaba, ¿sabes lo que hacía? Iba a orar. Invertía los polos. Hacía las cosas totalmente al revés. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y mira que me dejó a veces estamparme contra la pared. Me dejó, dice, tú date ahí. Que uno ha dado o sé de la pared o sé de tu cabeza. Y en este caso, gracias a Dios, se dio mi cabeza. Y Dios me demostró, me hizo vivir que no con mis propias fuerzas, mis queridos hermanos, sino con la fuerza de Dios. Por eso dice en su palabra que yo te esfuerzo. Este es un recordatorio, mis queridos hermanos, de que es su fuerza, no la nuestra. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el gran apóstol Pablo nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? De la debilidad. Nuestra debilidad, lejos, mis queridos hermanos, de ser avergonzante, lejos de ser nuestra peor condición, es el lugar donde Dios muestra su poder. Un predicador en cierta ocasión dijo que Dios nos da poder para cumplir su voluntad. Él nunca nos envía a una batalla sin la provisión necesaria. Ten en cuenta que el único que puede decir en este mundo fuerte soy es el débil. Y que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras debilidades. Ahí donde nosotros reconocemos como personas que no podemos más, que no podemos avanzar más. Ahí es donde dejamos ese espacio para que Dios opere sobrenaturalmente. Porque nuestra fortaleza, ya nos creemos mucho más que suficiente, ¿verdad? No le damos ese lugar a Dios. Pero las debilidades que pasamos todos, mis queridos hermanos, ahí es cuando tiramos de Dios. Por eso digo que en el mundo no existen los ateos. No existen los ateos. Cuando nos vemos en una necesidad o cuando vemos que las cosas pintan mal, acudimos siempre a Dios. Este poder divino nos permite enfrentar, mis queridos hermanos, cualquier dificultad con valentía y confianza. En momentos de debilidad es crucial recordar que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos y permíteme repetírtelo. Nuestra fortaleza proviene de Dios. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, que hay muchos que parecen insuperables para nosotros, debemos confiar en que Dios nos proporcionará la fuerza necesaria para salir más que victoriosos. Recuerda que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y que juntamente con la prueba que da, la salida, mis queridos hermanos, y siempre la salida es Él, la fuente de nuestra fortaleza. Un ejemplo de esto, porque a mí me gusta utilizar ejemplos, ¿por qué? Porque somos muy visuales, ¿verdad? Tendemos a retener aquellas imágenes mentales que nos hacemos. Un ejemplo lo tenemos en la Escritura, y es muy claro. Este ejemplo lo encontramos en la historia de David y Goliat. Lo recordamos todos, ¿verdad? Es muy, muy famosa. Yo creo que no hay ninguno que no la sepa. ¿O sí? ¿Verdad? Todo el mundo lo sabemos. David, recordamos que era un joven pastor apenas. Era un crío, era un niño. Él no tenía, tenlo claro, él no tenía la fuerza física para derrotar a aquel gigante. Para derrotar no solo a un gigante, sino a un guerrero temible, que era Goliat. Sin embargo, David, vemos cómo no confió en su propia fortaleza, en sus propias capacidades, sino confió en la fortaleza de Dios. Y con solamente una honda, no la moto, sino la honda de lanzar, solamente con una honda y con una piedra, logró una victoria que para todos era algo imposible. Logró una victoria increíble que encontramos y podemos leer todo el mundo en 1 Samuel, capítulo 17, de los versículos 45 al 50. Finalmente, en este mismo versículo que acabamos de leer y tenemos como referencia, Dios nos promete ayudarnos y sostenernos. Dice, siempre, recuerda este adverbio de tiempo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa
de Dios. Y Dios no es hombre que mienta, ni se arrepienta. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Por lo tanto, esta es una promesa firme de que Dios va a estar apoyándote constantemente, siempre, y que Él es fiel para cumplir con su palabra. En Hebreos, esto lo trasladamos ahora al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, los versículos 5 y 6 leemos: no te desampararé, vuelve a repetir, ni te dejaré. De manera que podemos decir nosotros, como hijos de Dios, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré, escucha bien esta parte, mi querido hermano, para el día de hoy y para el día futuro. Recuerda esta parte: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta ayuda divina es una fuente inagotable de consuelo y fortaleza para todos nosotros los creyentes. Saber que Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, nos ha prometido que nos va a sostener en nuestro caminar, en nuestra vida. Es una fuente inagotable de confianza y esperanza. El pastor John Piper nos recuerda en un fragmento que marqué hace poco en uno de sus libros, que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Y su ayuda siempre está disponible para nosotros, sin importar, vuelvo a repetirlo, sin importar las circunstancias. Esta afirmación subraya la confiabilidad de Dios y su disposición constante para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad, mi querido hermano. No hay necesidad muy grande que Dios no pueda ayudarte, ni necesidad muy pequeña que no le importe a Dios. Tú eres una piedra preciosa delante de los ojos de Dios. Él ha elegido amarte con amor eterno y no de cualquier manera, mi amado hermano, sino con un amor activo que ya demostró enviando a su Hijo amado a padecer por todo y cada uno de nosotros. Este Dios anhela y desea intervenir en tu vida, en cada faceta, en cada área. No hay nada demasiado grande para Dios, no hay nada demasiado pequeño en donde Él no quiera participar juntamente contigo. Tenemos que entenderlo, porque muchas veces yo, por ejemplo, pensaba: esto es una tontería para llevárselo a Dios. Esto ya me la arreglo yo solo. Hasta que me di cuenta que necesito a Dios para cualquier cosa. Necesito a Dios para salir de mi casa. Necesito a Dios para ir al trabajo. Necesito a Dios para que me cuide en todos esos trayectos que voy a hacer. Necesito de Dios simplemente, mis queridos hermanos, para levantarme cada día, para inhalar aire. Necesito de Dios para todo. Y tenemos que ser conscientes de eso. En el contexto actual, a día de hoy, esta promesa de no temas sigue siendo profundamente relevante, y yo diría que hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Vivimos en un mundo, y eso lo sabemos. No solo tienes que mirar nada más que a tu alrededor. Yo ya no veo las noticias. ¿Por qué? Llevar las noticias, la verdad que se me pone, voy para arriba. Vamos para arriba, como decía el otro de la serie aquí. Se me ponen los pelos de punta. Verdaderamente. Porque no, el mundo no va mejor. Por mucho que nos intentemos engañar, nos intentemos consolar. El mundo no va mejor, mis queridos hermanos. Por eso, esta promesa de no temas es mucho más que relevante a día de hoy. Vivimos en un mundo, como decía, lleno de incertidumbre y de desafío. Pero la palabra de Dios nos ofrece una base firme, es decir, unos cimientos sólidos, inamovibles, sobre los que construir nuestra vida. Hoy en día enfrentamos temores como la incertidumbre económica, por decir algunos, que ya luego andaremos en otros. Problemas de salud, ¿quién no ha pasado por un problema de salud? O crisis, incluso familiares. Pero la promesa de Dios nos recuerda que no estamos solos en estas luchas. La presencia de Dios nos da la valentía para afrontar cada día con esperanza. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, el propio Señor Jesucristo nos dice a nosotros, es decir, a ti y a mí, como si te lo estuviera diciendo a ti: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y continúa diciendo, porque normalmente nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero continúa diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Aleluya. Ni tenga miedo. La paz divina es el antídoto contra todo miedo. La paz de Dios, mis queridos hermanos, como decía un pastor y teólogo renombrado del siglo pasado, la paz de Dios no es ausencia de problemas, como muchas veces entendemos, ¿verdad? Porque le decimos a Dios, Dios mío, líbranos de todo el mal. Y nuestra mente ya va a estar asimilando, líbrame de todo tipo de problemas. En casa, en el trabajo, en el trayecto, en cualquier lugar. Líbrame de problemas. Porque los problemas, la verdad, que no son agradables para nadie. Hay que ser sincero. Pero la paz de Dios no es la ausencia de problemas, mis queridos hermanos. No. Sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Tenemos que entenderlo bien. Vemos a lo largo de la Escritura numerosísimos ejemplos. Un ejemplo claro, te lo voy a enseñar. Todos recordamos a Sadrac, Mesach y Abednego. Recordamos, ¿no? Aquellos tres jóvenes que fueron llevados desde Judea a Babilonia. Habían sido sacados de su nación y llevados a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. ¿Lo recordamos o no así? Perfecto. Por rey de Nabucodonosor, incitados por su corte, pues se hizo una estatua bien grande, para que la adoraran. Pues estos tres jóvenes no doblaron su rodilla ante el otro Dios. Ellos sabían en quién habían creído y quién había confiado, por lo tanto no doblaron su rodilla. Eso trajo una consecuencia, tenlo claro, estamos en un mundo caído, hay consecuencias. La consecuencia, ¿sabe cuál fue? Que los condenaron a ser arrojados al horno de fuego. Y fue tanto el rebote, el enfado que se cogió el rey Nabucodonosor, porque intentó nuevamente que doblaran su rodilla, haciendo tocar nuevamente las trompetas, y al ver que ellos persistían, pues se enfadó muchísimo más, a tal punto que le dijo, calentad el horno 7 veces. Los que lo llevaron atado, los soldados que llevaron atado a estos tres jóvenes, dice que cuando los arrojaron murieron del calor. Murieron. Pero ¿sabe lo que les pasó a estos tres jóvenes? Que cayeron dentro del horno de fuego. Y lejos de morir, no les pasaba nada. Dice que ni sus turbantes olían a humo. Así es. Amén. Pero fíjate una cosa muy, muy importante. Que el rey Nabucodonosor se preguntaba, decía, ¿no hemos arrojado 3 dentro del horno? Pero sin embargo es aquí que yo veo 4. Esto te tiene que valer a ti y a mí de ejemplo. Para que veas que Dios siempre está contigo en cualquier circunstancia. Recuerda que Dios no lo libró del horno de fuego. No, no, no. Ellos fueron al horno de fuego. Pero en medio del horno de fuego también estaba Él. También estaba el Señor. Por eso no habían 3, sino habían 4. Y cuando tú estás pasando por una dificultad, no la estás llevando tú solo. Hay 2 llevando esa carga. Recuérdalo bien, mis queridos hermanos. Esto nos ayuda a entender que nuestra paz, vuelvo a repetirlo, no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia de Dios. Es importante reconocer que los temores modernos, aunque diferentes en forma, hemos evolucionado, tienen la misma raíz que los temores antiguos. Y es el temor a la incertidumbre y la falta de control. Eso a mí era una cosa que me mataba. Pero la respuesta de Dios a estos temores es la misma hoy que en aquellos tiempos bíblicos. No temas porque yo estoy contigo. Esta promesa es un recordatorio constante de que, aunque nuestras circunstancias pueden cambiar y que cambien constantemente, la presencia y el amor de Dios son, sin embargo, inmutables. No varían ni tienen sombra de variación, por cuanto es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su amor y sus atributos siguen siendo los mismos ayer, hoy y siempre. Esta fe en Dios actúa como un ancla en tiempos de tormenta. Nos mantiene firme y estable, sin importar, vuelvo a repetir la circunstancia. En Hebreos, capítulo 6, versículo 9, leemos. La cual tenemos. Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla
del alma. La presencia, la certeza de la presencia de Dios nos permite navegar, seguimos utilizando este símil náutico, navegar por las tempestades de la vida sin ser arrastrados por el miedo. Otro de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, dijo en una ocasión: la fe es el arte de aferrarse a las cosas que tu razón ha aceptado, a pesar de tus cambiantes estados de ánimo. Esta cita resalta la importancia de mantener nuestra fe, incluso cuando nuestras emociones, engañosas, y circunstancias intentan desviarnos del rumbo. Porque engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Nos levantamos por la mañana con un estado de ánimo, ¿verdad? Me voy a comer el mundo. A los 5 minutos te viene el primer asturiano, te toca la pista y ya se te quita todo el rollo. Ya empiezas a cambiar tu estado de ánimo. Ya empiezas a ofuscar, ya empiezas a chirriar, como mínimo. Mis queridos hermanos, ese es el corazón del hombre. Somos variables. Estamos constantemente en un mar, así. Estamos en un extremo y podemos pasar en segundo al otro extremo. De ahí dice la Escritura que engañoso es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa. Además de todo esto, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta que tenemos un tesoro invaluable. Porque contamos nosotros, gracias a Dios, contamos con un apoyo. Contamos con la iglesia como apoyo. La iglesia, mis queridos hermanos, es decir, tú y yo, los que formamos la iglesia, no el local. El local, una vez que nos vamos, no es un local, no hay más nada. La iglesia, somos llamados a apoyarnos mutuamente y a recordarnos entre nosotros estas promesas de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, el gran apóstol Pablo nos exhortaba a los tesalonicenses y nos exhorta a nosotros hoy en día, diciendo: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¡Wow! Recordar juntos las promesas de no temas nos fortalece como cuerpo de Cristo y nos ayuda a enfrentar las dificultades con una unidad, en unidad y con una sola fe. Un teólogo alemán escribió en una ocasión, y esta frase me encanta. Escúchala bien y te animaría a que la apuntaras y todo. Y si no, cuando estés en casa y mi hermano cuelga la predicación en YouTube, la apuntas. Dice así: la iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. La iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. Por eso siempre decimos que es mejor dar que recibir. Esta declaración subraya la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, por los cuales vamos a pasar todos. No se escapa ni el gato. Cuando Mardoqueo era el tío de la reina Esther. Mardoqueo. Sí, Bien. Tenían una horca de 30 pies. Para el otro día, cuando amaneciera, para colgarla. Así es. ¿Y cómo sucedió? Con la oración de su padre. Amén. Fue al revés. Amán fue el que fue colgado en la misma horca que mandó a fabricar. Importante. La iglesia, no solo, y esto tenemos que entenderlo, mis queridos hermanos, para que vayamos posicionando, vayamos educando nuestra mente, no solo un lugar de adoración, sino también un lugar de refugio y fortaleza mutua. En momentos de prueba, el apoyo de la comunidad de creyentes es crucial para nosotros. Compartir. Por eso es importante compartir nuestra lucha y recibir consuelo y la oración de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos ayuda a recordar de que no estamos solos en nuestras batallas. Además, al ser una iglesia activa y compasiva, reflejamos el amor de Dios a todos los que nos rodean, cumpliendo así la misión de ser esa luz del mundo que nos llama en Mateo capítulo 5, versículo 14. Bueno, ahora vamos a hablar de aplicaciones. Para que la promesa del versículo de referencia al día de hoy sea realidad en nuestra vida, necesitamos, escucha bien, necesitamos aplicar sus enseñanzas de manera práctica.
no quedando meramente en oidores, sino en hacedores, mi querido hermano. Ese es el paso extra que tenemos que dar como cristianos, si queremos ser una iglesia saludable. Y lo primero, para no temer, para ser propia esta promesa, para no temer, es esencial cultivar una relación íntima con Dios. Esto se logra. Yo sé que lo sabes, pero te lo tengo que volver a repetir. Esto solamente se logra con una vida activa de oración, con la lectura de la palabra y con la adoración. En Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos dice, acercaos a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Y Él se acercará a vosotros. Al acercarnos a Dios, su presencia se hace más real de una manera, para explicarlo, ¿no? Se hace más real en nuestra vida diaria. Recuerdo, mis queridos hermanos, que en mi propia vida, en mi vida privada, he tenido momentos de crisis. He tenido momentos de dificultad. Pero entonces era cuando tomaba ese tiempo y continuó tomando tiempo para apartarme, y mi esposa está de testigo, a ese lugar secreto y buscar a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Estos momentos de comunión con Dios renuevan mi espíritu y me dan la paz que necesito para seguir adelante. Entiendo una cosa, no es que cuando yo vaya a ese lugar de oración suceda algo mágico. No. Yo cuando voy a ese lugar de oración, ese lugar donde leo la palabra y escucho lo que Dios me tiene que decir a través de ella, el problema o el estrés o lo que me ha provocado el estrés sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí a la puerta. Pero ¿sabe una cosa? Lo que sí cambia es mi actitud hacia el problema. Entro de una manera y salgo de otra manera. Así como la presencia, entraba Moisés ante la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo salía de esa presencia? Reflejando la gloria de Dios. Nosotros de la misma manera tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana a esa presencia que está prometida. El problema va a estar ahí, pero la manera en que lo vas a enfrentar, te lo aseguro, te lo garantizo, que va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vas a mirar con otros ojos. Muy importante. Una manera de practicar, de cultivar esta relación es establecer un tiempo diario para la oración y meditación. Oración y meditación en la palabra de Dios. Recuerda meditar, no solamente leer, sino pensar en qué tiene Dios que decirme a mí por medio de esta palabra. Esto puede ser en la mañana, antes de comenzar nuestra actividad diaria, o al anochecer, antes de irnos a descansar. El salmista escribe en el Salmo 5, versículo 3, en la mañana, Señor, escucha mi clamor. En la mañana te presento mi ruego y quedo a la espera de tu respuesta. Yo soy más de mañana que de noche, ¿no? Yo de noche no hago un duro, pregúnteselo a Marco. Le voy picando luces. Pero esto, según el salmista, este salmista nos anima a buscar a Dios. Porque si tú lo buscas por la mañana, por lo menos a mí, este es mi caso, el tono o cómo voy a afrontar el día ya cambia. Ya voy con otra predisposición. Ya cuando me digo a mí mismo, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él, ya mi actitud cambia. Ya mi corazón se vuelve de otra manera. Porque ¿sabe qué me pasa cuando me levanto a las 4 de la mañana? Que no tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada, como decía, que más que de morirme. Porque tengo más sueño que un gato. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Me levanto y me recuerdo las promesas de Dios. Su misericordia son nuevas este día. Como decía un amigo mío mexicano, como pan caliente, como pan calentito por la mañana, está la misericordia de Dios disponible para mí. Y ya mi actitud cambia. Ya mi modo de pensar cambia. Ya el sueño, sigue habiéndolo, no voy a mentir, pero ya mi actitud hacia eso, ya vamos renovando nuestro entendimiento. Otra aplicación práctica es aprender, qué palabra más hermosa, aprender a confiar en la soberanía de Dios. Tenemos todos y cada uno de nosotros constantemente que aprender a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas. En Romanos 8:28 nos lo sabemos todos de memoria. Pero ¿cuántos los creemos? Dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Amén, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿La aplicamos? Bueno, de memoria lo sabemos, intelectualmente la entendemos, pero la vivimos. Vemos los problemas como oportunidades, vemos las circunstancias como oportunidades, porque Dios pone esas pruebas para sacar de ti lo mejor. Eso es otra cosa. Un influyente predicador y teólogo dijo en una ocasión, la providencia de Dios es la guía para nuestras vidas. Confiar en la soberanía de Dios nos da la tranquilidad de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está al control, mis queridos hermanos. Y tenemos que saber eso. Y te lo digo yo, que lo he tenido que experimentar. Así, porque yo soy muy cabezón, muy duro. Mi mentalidad militar me costó mucho. Y Dios está al control de todo, de cualquier circunstancia. Dios está operando. Una forma de aplicar esto es reflexionar regularmente sobre las veces que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Porque el cumplimiento, yo siempre digo, y esta es una promesa que me hago a mí mismo, me recuerdo a mí mismo, el cumplimiento de la palabra de Dios en mi pasado es una garantía para mi futuro. Si Dios ha estado conmigo hasta el día de hoy, ¿por qué no lo iba hasta el día de mañana? Y más cuando Él lo ha prometido. Mantener, quizás te valdría, y esto es solo una idea, mantener un diario de gratitud nos puede ayudar a recordar las bendiciones pasadas y a confiar en que Dios seguirá siendo fiel en nuestro futuro. Escribir quizás la manera en que Dios ha trabajado en nuestras vidas fortalece nuestra fe y confianza en su soberanía. También, mis queridos hermanos, compartir las promesas con otros puede ser una fuente de esperanza y ánimo. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bien, ¿no? Hasta ahí llegamos. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos los problemas. Dios está como nuestro consolador. Pero continúa diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestras pruebas, mis queridos hermanos, redundan para nuestro bien y para bien del prójimo. ¿Quién entiende mejor una viuda que otra viuda? ¿Quién entiende mejor a una persona que está pasando por un problema físico que otra persona que lo ha pasado, mis queridos hermanos? Hay que ser sabio. Dios nos permite pasar por distintas circunstancias a lo largo de nuestra vida para ser de apoyo a otros. Porque muchas veces pensamos que somos el centro del mundo, que somos el ombligo del mundo y todo gira a nuestro alrededor. No, mis queridos hermanos. A veces tú estás de bendición para otro. A veces tú eres la bendición de otra persona, mientras que solamente estás enfocado en tu propia bendición. Y Dios nos invita a mirar más allá. Al compartir esta promesa, no solo nos fortalecemos a otros, sino que también reafirmamos nuestra fe. Un ejemplo personal de esto fue cuando compartí, mis queridos hermanos, esta promesa del día de hoy con un colega que estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Le recordé que Dios estaba con él y que no debía temer. Ver cómo estas palabras le dieron consuelo y fortaleza, reafirmó a sí mismo mi fe en el poder de la palabra de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Podemos hacer esto de muchas maneras prácticas. Una de ellas mediante el servicio y el apoyo a los necesitados, como hace mi hermana Juliana. Al compartir la promesa de Dios a través de nuestras acciones, demostramos además el amor y cuidado por los demás. Además, mis queridos hermanos, podemos utilizar las redes sociales o cualquier otra plataforma para compartir nuestra fe, para compartir quizás versículos bíblicos, compartir un mensaje de esperanza, llegando así, mis queridos hermanos, a muchos lugares donde físicamente no podemos llegar. Reflexionar sobre esta aplicación práctica nos lleva a comprender la profundidad de la promesa de Dios en nuestra vida diaria. Al integrar esta enseñanza, nos preparamos, y esto quiero que lo sepamos muy bien, y estemos apercibidos de esto, nos preparamos para enfrentar el futuro con una fe renovada y una esperanza firme que en la presencia y en el amor de Dios.
La promesa del versículo de hoy nos ofrece una enseñanza que debemos aplicar diariamente. Primero, debemos recordar y meditar en la presencia constante de Dios en nuestra vida. Al enfrentarnos a miedos, ansiedades, podemos encontrar consuelo en saber que Dios está con nosotros y nos fortalece. Lo segundo, es vital que cultivemos. Cuando tú cultivas algo, tienes cuidado sobre eso, ¿verdad? No solamente tiras una semilla al azar. No, preparas el terreno. Prepara las condiciones para que esa semilla germine. Pues nosotros debemos cultivar de esa misma manera una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Esto nos permite sentir su presencia, palpar su presencia y su ayuda en cada momento. Tercero, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y finalmente, mis queridos hermanos, como decía, compartir estas promesas con otros puede ser una fuente de ánimo y esperanza, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. Para aplicar esta enseñanza debemos hacer un esfuerzo consciente. Esta palabra tan malsonante en el mundo que vivimos, ¿verdad? Un esfuerzo consciente por integrar la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esto incluye en nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, en nuestras decisiones, importantísimo que nuestras decisiones estén acorde a la Escritura. Amén. Y sobre todo, en nuestra actitud, en cómo enfrentamos cada día. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también nos convertimos en testimonios vivos del amor y de la fidelidad de Dios. Y como siempre digo, nosotros en muchas ocasiones vamos a ser la única Biblia que muchas personas van a leer. Nuestro testimonio, mis queridos hermanos, es de suma importancia, porque estamos manifestando a Cristo a través de nosotros. En este versículo bíblico que hemos tenido como referencia, nos recuerda una verdad fundamental, que no estamos solos. Nunca estaremos solos. Nunca. Dios está con nosotros, nos fortalece y nos sostiene. En un mundo lleno de incertidumbre, lleno de desafíos, esta promesa es un ancla para nuestras almas. Nos invita a confiar, a depositar nuestra fe en la presencia constante de Dios, a cultivar una relación íntima con Él, a compartir su amor y consuelo con otros. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos enfrentar el futuro con confianza y esperanza, sabiendo que Dios siempre está de nuestro lado. Por lo tanto, no temas, porque Dios está contigo. Esta promesa es una invitación a vivir una vida llena de fe, y no solo de fe, sino de valentía. Nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Al meditar, mis queridos hermanos, este versículo, que te animo a que te lo lleves y lo atesores y lo memorices y medites en esta palabra que Dios te da. Al meditar en este versículo, y no solamente meditar, sino al aplicar esa enseñanza, podemos experimentar y debemos experimentar una transformación profunda en nuestra vida espiritual. Esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, recuérdalo, sino que también impacta positivamente a todas las personas que nos rodean. ¿Por qué digo todo esto, mis queridos hermanos? Porque tenemos que ser conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Porque ciertamente no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos. En estos tiempos de dolores, debemos ser esa iglesia valiente, no acobardada. Y esta predicación surge del miércoles, cuando hablamos precisamente sobre esto, de que un cristiano no puede o no debe tener miedo. Porque nosotros estamos llamados en estos tiempos difíciles a ser de testimonio a las personas que nos rodean. Porque el mundo tiende, mis queridos hermanos, a cosas muy malas. Y la gente tiene mucho temor. El temor, mis queridos hermanos, es algo que se contagia mucho más rápido que cualquier gripe.
El temor se contagia en un momento. Sale simplemente en una noticia, mis queridos hermanos, en una simple noticia sale que se acaba el combustible y verás la gasolinera a los 5 minutos llena de coches. En una noticia dice que el Mercadona se quedó sin papel higiénico. Y agüita. El Mercadona, las colas del Mercadona llegan hasta la puerta. ¿Sí o no? Porque el miedo es una cosa que se contagia de una facilidad tremenda. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser esa fuente de esperanza, de tranquilidad. Allá donde haya, mis queridos hermanos, miedo, tenemos que nosotros poner paz. Allá donde haya incertidumbre, tenemos que nosotros traer certeza de que somos hijos de Dios y de que dentro de todo lo que está aconteciendo hay un remedio para todo eso. Y ese remedio tiene un nombre, que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, tenemos que trasladar esta buena nueva de salvación ahora más que nunca. Porque los tiempos que se avecinan son malos. Y no solamente tenemos que hacer eso, sino que nosotros tenemos que prepararnos a su vez para lo que está por venir. Por eso la palabra del día de hoy. ¿De qué he de temer? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me puede hacer el hombre? Pregunto, mis queridos hermanos. Quitarme la vida ni siquiera me pertenece. Y te digo una cosa, hay un dicho, que nadie se muere la víspera, sino el día. Que Dios tiene preparado el día y la hora, mis queridos hermanos. Y por mucho que se levante, hombres, que se levante el reino de las tinieblas contra ti, Dios está al control de todas las cosas, mis queridos hermanos. Y tenemos que cultivar, tenemos que aprender constantemente, cada día, a decir, Dios está al control. Dios está al control. Nada, absolutamente nada acontece en este mundo sin su previo y anticipado conocimiento. Y si esto es así, y me dice la palabra por otro lado, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, ¿qué tengo que temer? Pregunto. ¿Qué debo de temer yo? Absolutamente nada. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate, ¿qué le puede hacer al mundo a una persona que piensa así? ¿Qué nos puede hacer el mundo si verdaderamente pensamos de esa manera? ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que está aconteciendo en el mundo? Mis queridos hermanos, el cumplimiento. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo literalmente tiempos proféticos. Y estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso hago tanto hincapié. Para que no dejes, mis queridos hermanos, que el miedo te domine. No dejes que la ansiedad te domine. Sino por todo lo contrario, seas de ejemplo a todos los que te rodean. Que aquellos que estén temerosos puedan en ti ver la paz. Que puedan encontrar en ti ese refugio que tanto necesitan. Para eso estamos llamados. Porque por cuántas cosas no nos afanamos y ninguna de ellas sucede. Entiéndelo bien. Por eso se llama preocupación, porque nos estamos ocupando de algo que ni siquiera ha acontecido. Debemos ser sabios, mis queridos hermanos, entendidos como iglesia. Y estar apercibidos para todo lo que va a acontecer. Porque que va a acontecer, va a acontecer. La única diferencia, lo único, es el tiempo. A más, menos tiempo, pero va a acontecer. Está escrito en la Escritura. Está escrito en la palabra, y la palabra de Dios no miente. Eso está claro. Así que te animo, mis queridos hermanos, a que vivas tu fe. Pero no de cualquier manera, sino una fe valiente. Así como lo están haciendo nuestros hermanos de la Ventana 1040, que están en países donde son perseguidos, son asesinados por su fe en Cristo, y ellos siguen manteniéndose firmes. A que nosotros tengamos esa fe valiente. Que demostremos esa fe, que sea visible, reflejando a Cristo en los momentos de crisis. Porque cuando todo va bien, todos somos perfectos. El momento, como yo digo, los amigos se prueban los momentos difíciles. En las celebraciones, en las fiestas están todos. Cuando hay un problema, son muy pocos los que están. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser esa referencia. Había en donde trabajaba yo anteriormente, en el cuartel, sabían, ¿no? Ellos sabían muy bien, por decirlo de alguna manera, y esto que nos sirva como referencia, no es para tirarme flores, ni lejos de mi pensamiento de eso.
Pero sí es verdad de que un ejemplo. Ellos sabían que a mí no me podían invitar a fiestas. Sabían que me iban a decir, vamos a... Y yo iba a decir, no. Pero sin embargo sabían que cuando tenían un problema serio, fallecía un familiar dentro de su hogar, al primero que llamaban era a mí. Porque sabía que iba a estar ahí. Porque verdaderamente los amigos se prueban en los momentos difíciles. Esos son los verdaderos amigos. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser esos buenos amigos, incluso de los que no creen. Es más, te animaría aún a los que no creen más todavía. Aquellos vecinos que son más duros, sé su mejor amigo. Demuéstrale el amor de Dios, porque es muy fácil amar a los que nos aman, pero amar a los que nos odian, ya eso es harina de otro costal. Y estamos llamados a eso, no al otro. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si algo te tienes que quedar con esta predicación, es que no tengas miedo. Es una promesa de Dios. No tengas miedo. Recuérdalo bien. Es una de las palabras más repetidas a lo largo de toda la Escritura. No temas. No temas. El Señor nos lo decía. ¿Para qué os afanáis? No os afanéis. No tengáis temor. Dios, está al control de todo. Y si está al control de todo, mis queridos hermanos, despreocúpate. ¿A que tú cuando te montas en un avión no te vas a buscar al piloto? A ver el careto que tiene. No, ¿verdad? Tú ya confías plenamente que el piloto va a hacer su trabajo perfectamente. Que te va a llevar del punto A al punto B sin incidente. Lo mismo te pasa cuando te montas en un tren o montas en un barco. ¿Sabes? Confías plenamente. Esto es un viaje, mi querido hermano. La vida es un viaje. Y el que va al mando, el que debe ir al mando es Dios. Y si Dios está al mando de nuestro viaje, vamos a llegar a puerto seguro. Garantizado. Amén. Bueno,